Este es un post dominical por una sencilla razón. Se nota que la izquierda está sin rumbo, sin orientación. ¿Y por qué? ¿Qué explicaría que haya una izquierda como la de Cerrón, que de extremista pasa a moderado, ¿no? Planteaba muchas medidas extremistas, muchas medidas radicales, la constituyente, salía a las calles, empezar a organizar, y de pronto, cuando su pupilo, cuando su discípulo, cuando el miembro del Partido Perú Libre como Bellido, el premier, va al Congreso, no plantea nada de la constituyente. Y no genera ningún conflicto con la extrema derecha ni con la derecha, ¿no? Y aísla la extrema derecha y logra los votos del centro derecha para mantener a Bellido. Esa jugada de ser extremista a ser moderado en tan solo 2 semanas descolocó a Castillo. Y Castillo ahora no sabe cómo sacar a Bellido, obviamente, ¿no? Entonces, y Castillo, de moderado, que desde la primera vuelta, la segunda vuelta fue moderado, luego cuando pone el gabinete, pone un gabinete más radical, más extremista considerado, y se enfrenta a la extrema derecha y a los liberales democráticos, que también querían un gobierno de centro izquierda con puentes a la centro derecha, y eso no hace Castillo. Castillo se pega más a la izquierda, hace solamente un gobierno con la izquierda, y se cierra. Y de pronto ese moderado ahora, al defender a su ministro de Trabajo, cuestionadísimo por sus vínculos con Sendero Luminoso, y que no termina de aclarar él, sí, es verdad que no tiene ninguna sanción, ningún delito, no ha cometido ningún delito, digamos, sancionable por la ley, y que no haya tenido ninguna prisión, ninguna condena, pero estuvo, ya es inevitable decir que estuvo, que fue miembro de Sendero. Y entonces, ¿y cómo la aclara? ¿Qué dice frente a eso? No hay claridad. Y Castillo no dice una palabra. Entonces lo defiende, y defiende a todo ese sector magisterial que tiene aparentemente nexos con Movadef y con Sendero Luminoso. Entonces, esta situación hace que el moderado se pasa al extremo, el extremista se pasa a moderado, y la izquierda democrática, socialista, con Pedro Franqui, que está en el gobierno, con Anaí Durán, pues están haciendo su trabajo y no hay ningún pronunciamiento político. Verónica Mendoza solamente tras bambalinas, casi clandestinamente, da sugerencias a Castillo y no se mete públicamente ni a decir, por ejemplo, que es cuestionable que un gabinete sea como tal, sin paridad. El propio Castillo ya ahora sí ha dicho, ha reconocido que hay que hacer cambios, y quiere agarrar por ese lado aparentemente para hacer los cambios en el gabinete. Cambios que no le dejó hacer Cerrón, y que Cerrón hábilmente, políticamente, le sacó la vuelta, lo presionó a Castillo, le sacó la vuelta y mantuvo a su Bellido, a su perfil, a su alfil en el premierato. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Qué explicaría toda esta crisis de la izquierda en el gobierno? Una de las explicaciones es que la izquierda nunca ha tenido un balance del éxito y del fracaso de la izquierda. La izquierda tuvo un éxito contundente en los años 80. En la propia elección de 1978 a la Asamblea Constituyente, la izquierda fue la segunda fuerza dispersa, fue como 6 candidaturas, pero superó al PPC, a la extrema derecha. Sacó 28 diputados constituyentes y solamente sacó 25 el PPC. En el año 80 se dividió y perdió, pero en el 83 con Barrantes Lingán logró hacerse de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Un triunfo indiscutible. Que la izquierda marxista llegara a la capital de Perú fue un rotundo triunfo. Y en el 85 quedó en segundo puesto, casi con 25%, más de 1.600.000 de votos en las elecciones generales, y le ganó a Alan García. Pero en el 89, prácticamente tras acumular fuerzas, se dividió antes de las elecciones. ¿Y por qué? Y desde ese momento hasta ahora arrastramos una discusión no resuelta. ¿Qué es lo que debió haber hecho Izquierda Unida en ese momento? Unos proponían que una tercera vía, no a la democracia, no al ejército, luchar contra el ejército y luchar contra sectores del gobierno, consultar contra sectores de la derecha, del sistema democrático, para, digamos, evitar que sigan en esa guerra, digamos, que se llamaba como el terrorismo de Estado. Y por el otro lado se golpeaba a Sendero, se luchaba contra Sendero, al terrorismo de Sendero. Entonces,
ni estar cerca a la extrema derecha en el gobierno, ni sectores de extrema derecha en el gobierno o en el sistema democrático, ni estar con la extrema izquierda terrorista de Sendero. Y el otro sector que decía hay que estar con el sistema B político, partidario, con la democracia, hay que juntarnos para derrotar al terrorismo de Sendero. Una de esas, había otras por supuesto propuestas sobre el tema. Esa situación no fue resuelta y se resolvió solamente cuando ya en el gobierno de Fujimori y por las CAT, por los comités de autodefensa, por la misma resistencia del pueblo, se logró derrotar a Sendero Luminoso. Y la policía, por supuesto, con un gran labor de inteligencia. Entonces, y la izquierda desapareció prácticamente hasta 2016 con la candidatura de Verónica Mendoza, ¿no? Y retomó la fuerza, pero retomó la fuerza sin un balance. No ha habido un zanjamiento, realmente se debió haber aliado a la izquierda en los 80 con el sistema democrático de partido y afirmar la democracia representativa y no, como decían algunos, no ni el terrorismo de Estado ni el terrorismo de Sendero. No ha habido. Hay algunos esfuerzos, varios han presentado libros, balances de su perspectiva sobre jóvenes, hay un libro famoso, Auge y Caída de la Izquierda, pero es una discusión más de cenáculos, muchas entrevistas, muy importante, eso sí, muy importante, pero no de cara a la sociedad, no de cara a la propia izquierda, no de cara pública, a decir, nos equivocamos tremendamente, cometimos errores garrafales de interpretación ideológico, nos fuimos maximalistas, dogmáticos, fuimos sectarios, no entendimos la realidad. ¿Quién ha hecho ese balance? ¿Dónde está ese balance que permita que hoy la izquierda pueda decir el rumbo es este? Intentamos esto, no resultó y decir la democracia representativa es una caja de resonancia o es la democracia representativa la que guía nuestra acción y la que ahora asumimos como tal dentro del socialismo y por lo tanto esta democracia representativa hay que ponerle sí mecanismo de participación ciudadana, la democracia participativa y ahí Sinesio López sí lo plantea en algunos textos que la democracia representativa debe ser complementada con la democracia participativa para hacer realmente una democracia mucho más amplia y mucho más social y donde los actores sociales no sean solamente los políticos sino la sociedad en su conjunto. Bueno, esos debates prácticamente en cero y eso es lo que a mi modo de ver empieza a pasarle la factura a esta izquierda que no sabe el rumbo, esta izquierda donde hay conflictos donde unos se pasan de moderados a extremos, de extremos a moderados, donde los moderados, los socialistas más democráticos no tienen una visibilidad pública, no se atreven a discutir, a zanjar, a proponer y están haciendo un trabajo más bien técnico, tecnocrático, sí, político, con perfil político, pero básicamente un desarrollo de políticas públicas. Entonces, ¿cuándo se va a dar eso? Castillo entonces no es solamente un mal actor, también es no es una causa, sino es un efecto, ¿no? No es solamente la causa del problema, que también lo es, en parte, ¿no es cierto? No tomar decisiones, etcétera, sino es parte también de una consecuencia, ¿no? Un efecto de esta izquierda que no ha tenido la capacidad de poder realmente mirarse a sí misma autocríticamente, críticamente, mirar su historia y su pasado y decir esto no funcionó, esto sí funcionó, vayamos por este lado.